¿Qué le dirías a un señor que aparece aquí ahora y te pregunta qué es Astorga? Pues es una pregunta que hoy me parece muy oportuna que me la hagas, precisamente porque este año a mí me han dado un premio como Astorgana del Año. No tenía idea y un día me llaman del ayuntamiento diciendo que me quieren dar un premio como Astorgana del Año y yo pregunté, ¿pero por qué? Y me dijeron, pues porque eres de aquí y porque vives en Astorga, la sientes, hablas de ella y consideras que es una ciudad que forma, que educa. Y eso fue lo que dije yo en la presentación de este acontecimiento. Y les decía a los que estaban allí reunidos que yo todo lo que soy se lo debo a la ciudad. Y además creo que esta ciudad, por una serie de circunstancias, permite una formación, yo diría, completa. Tiene escuelas, tiene instituto, tiene conservatorio. Eso hoy día, yo estudié la carrera de piano de una manera libre, pero me permitió el acceder a unos estudios superiores que en otras ciudades no existen. Pero es que hoy en Astorga hay conservatorio, como digo, y escuela de idiomas. Entonces, para un niño, un muchacho, una chica, antes de buscar estudios universitarios, si es que los va a hacer, creo que Astorga es una ciudad completa. Y me gustaría o pienso que muchos padres de familia que pudieran, vinieran a vivir aquí para que la infancia de sus hijos tuviera este encanto que hemos tenido los que hemos nacido aquí. Las plazas, las calles, la gente, porque esa impronta que te da la niñez y la juventud, luego la tienes durante toda tu vida. ¿Cómo era esa Astorga en la que naces? ¿Cómo eran las calles? ¿Cómo eran tus amigas? ¿A qué jugabais? Yo tengo muy buenos recuerdos. La verdad es que creo que no tengo ninguno negativo. Yo primero fui a la Milagrosa por hacer, entre otras cosas, la carrera de piano. Al principio no pensé hacer bachillerato. Luego enseguida me di cuenta que había que estudiar bachillerato, es decir, había que impulsarse, había que modernizarse. Y Astorga con instituto, que se me olvidaba, creo decir antes, pues nos ha ofrecido la oportunidad de formarnos como cualquier ciudadano de este país. Entonces todos los recuerdos que tenemos en Astorga son gratos, alegres. Pienso que en su momento no serían así, pero hoy nos sirven pues para recordar el pasado. Y yo tengo amigas y amigos en Astorga de hace 60 años, 65, fuimos juntos al colegio, hicimos la primera comunión, luego por una suerte nos hemos instalado aquí muchos meses del año, casadas, solteras, no sé, yo creo que es una ciudad que aglutina muy bien a la gente. La ciudad de antes, pues yo no la recuerdo mucho, pero pienso que era encantadora porque hacíamos mucha vida en la calle, el jardín, la Erabudina. Siempre hemos tenido pocas cosas, pero muy queridas, y eso es lo que nos ha ido formando hasta hoy. Y una ciudad tan, digamos, tan pequeña y singular ha tenido durante todo el siglo XX, a principios, muchísimos periódicos. ¿Qué relación hay de Astorga y sus periódicos? La Luz, El Pensamiento. Creo que este es un tema que se está estudiando a altos niveles, como la provincia de León ha generado y genera pues gente de gran pensamiento. Por supuesto, el periódico tiene una importancia capital. Astorga siempre ha tenido un periódico, dos, pero ha tenido radio o dos cadenas de radio, y luego ha tenido revistas. Se me olvidaba también decir que tenemos una gran biblioteca municipal. Y yo pienso, porque vivo en Salamanca parte del año,
que en estas ciudades o estudias o no tienes demasiadas posibilidades de salir adelante, porque comparada con otras partes de España, aquí tenemos muchas carencias de trabajo, de impulso. Entonces, o estudias y te diversificas hacia algo o no. Y tú sabes, Magín, que gente de Astorga, chicas de Astorga y chicos de Astorga, están hoy pues en cualquier campo. Hay médicos, hay periodistas, hay ingenieros, hay arquitectos, arquitectas, hay farmacéuticos, pero yo creo que nos lo da que somos conscientes de dónde vivimos y que aquí no se nos regala nada y que no tenemos más remedio que espabilar con la mente, que yo creo que es lo mejor que le puede pasar a una persona. Has sido una mujer emprendedora, has estudiado, has aprendido piano. ¿Teníais diversiones, aparte de esa cultura que me dices? ¿Podíais ir al baile? Sí, y como, y a los guateques, y a los amigos, y novios. Aquí hemos sido en eso unas adelantadas, aunque no lo parezca, casino, que ha sido para nosotros pues una meta. Primero no te dejan ir, luego te dejan ir a ver, y luego ya te dejan ir a bailar. Con lo cual aquí es una ciudad que con un componente tradicional religioso muy fuerte, pero al mismo tiempo yo creo que tiene mentes muy liberales, y a mí desde luego me gusta estar en las mentes liberales, ¿no? Pero las astorganas, o en las mentes liberales de las astorganas, permíteme, ¿valía lo de meter mano? ¿Os dejabais dar un beso? Me han dicho que las astorganas erais muy difíciles. Hombre, porque nos hacíamos valer mucho, pero yo recuerdo algún beso entre amigos que trajo sus consecuencias, pero en aquella época no era lo más importante que te dieran un beso, era más importante ir a bañarse o ir a los toros. No había mucho personalismo, era más cuestión de grupos, amigos, amigas, aunque luego todas, incluida yo, por supuesto, tuvimos nuestros novios, con la influencia del cuartel, con los milicios, con los militares jóvenes, etcétera, y esto ya ha ido pasando, y luego ya pues nos han elegido la persona adecuada para hoy estar aquí como madres de familia, ¿no? ¿Qué influencia tenían lo de las familias? Había de verdad mucho clasismo. Erais 12 familias las que ocupabais la plaza y veíais llegar a alguna persona que decías, ¿y este quién es? Había clase en Astorga. ¿Clases? Ya, te entiendo muy bien. Tú sabes que yo nací en la plaza y vivo en la plaza. Por tanto, la plaza a mí me ha educado, creo que para bien. Incluso en la época actual, en fiestas, y tú lo sabes porque también eres vecino, me dicen, pero ¿cómo puedes resistir? Digo, tengo tantas ventajas con vivir en la plaza, que porque 8 días haya orquestas, a mí me sirven hasta para dormir. A mí no me quita el sueño ni una orquesta, me quita el sueño una preocupación familiar o si quieres nacional, pero a mí una orquesta al contrario me duerme. Entonces, hombre, eso que dices, pues a lo mejor porque Astorga son 2 parroquias en el centro y 3 barrios alrededor, pero si hay algo que tiene Astorga, lo digo en términos generales, es que hay una gran relación entre las personas y hay una gran cercanía. Yo creo que poca gente en Astorga se vuelve si alguien les saluda. Yo creo que muy poca gente. Y he observado otra cosa, porque yo también vivo fuera de esta ciudad, que si te ves con uno de Astorga fuera, es que entonces la relación es que se estrecha de una manera que ya a partir de ese momento ya, hasta luego, bien tal. Yo lo puedo decir contigo, además, que nos vimos fuera en unas circunstancias especiales, pero yo no dudé en hablar con tus padres, ni ellos conmigo, ni decirte a ti que iba a ir, porque sabía que me ibas a recibir con los brazos abiertos.
Entonces, eso que dices, pues puede que exista. Yo personalmente no lo he vivido, pero al menos no se manifiesta. No es una ciudad de rencores, pienso yo, ¿sabes? ¿Qué son las mantecadas de Astorga, María Jesús? Pues la merienda casi obligada antes. Yo suelo tenerlas en casa y la verdad que de vez en cuando me gusta. Antonio, mi marido, dice que si viviéramos en Alemania habría una fábrica de mantecadas que inundaría España. Y aquí, pues claro, son pequeñas fábricas que inundan un mercado de poco alcance. Porque lo dice ya Galdós, y claro, el que Galdós en una novela hable de mantecadas de Astorga parece que te da ya una apertura hacia el mundo. Y bueno, yo creo que hay que mantenerlas bien, que sean ricas, que sean buenas y que no desmerezcan el nombre que tienen. ¿Qué son esas campanas que escuchamos? ¿Qué son las campanas en Astorga? En Astorga las campanas nos despiertan y nos duermen, así que no son nada gravosas. Me acuerdo alguna vez de pequeña del miedo que teníamos a los fuegos cuando tocaban las campanas, y es que era fuego, siempre han sido un lenguaje las campanas. Y ahora pues son también recuerdos del pasado. Esta es una ciudad que vive entre el pasado y el presente. Ojalá tenga futuro, porque es difícil. Todos sabemos que como baje creo que son 12.000 habitantes, pues la ciudad va a pasarlo mal, porque perdería pues la Policía Nacional, perdería un juzgado, una notaría, perdería una serie de instrumentos que tiene la ciudad verdaderamente asombrosos. Como una ciudad de tan pocos habitantes tiene unos servicios verdaderamente casi de capital. Tenemos cine, tenemos ópera, tenemos teatro, tenemos casino, tenemos reuniones deportivas. ¿Ves futuro? Lo veo difícil porque creo que el tejido industrial no acompaña. Tenemos el futuro del Camino de Santiago y el futuro del turismo, pero claro, esto es estacional, como sabes, y es temporal, días, fines de semana, pero luego el resto del comercio lo está acusando mucho, porque yo pienso que hostelería mueve hoy casi, no digo el mundo, pero sí mueve mucho. En una nación como España el turismo tiene una importancia grande, pero claro, no se puede todo resumir en esto. No podemos hacer ciudades de 3 días, porque el resto, el comercio, las instituciones, la enseñanza tiene que tener una progresión, pero lo veo difícil. Y ahí, por ejemplo, tenemos un recuerdo que es el tren, lo que fue el tren para Astorga y lo que es hoy. Sí. Pues yo soy una defensora del tren a ultranza. Estamos además en el Palacio, y el Palacio se ha podido hacer gracias al tren, porque Gaudí viene gracias al tren en unas condiciones muy difíciles. Tenía que hacer más de 5 transbordos. Barcelona, Tarragona, Zaragoza, luego Logroño, Burgos, luego de Burgos a León, luego León a Astorga. Estamos pensando en el siglo XIX, donde se está haciendo las vías, se está haciendo el trazado ferroviario, y por suerte que llegó a Astorga. Eso en cuanto a Gaudí, pero si luego miramos el palacio y vemos los materiales, tanto el granito como la pizarra, como la cerámica que tenemos dentro de Jiménez de Jamuz, llegó a Astorga por vía tren. En el caso de la cerámica de Jiménez de Jamuz, que en el palacio es verdaderamente espectacular. Jiménez de Jamuz, La Bañeza, en carros de bueyes, de mulas,
De la Bañeza a Astorga en tren y de Astorga, la estación, hasta el palacio, otra vez en carros, en mulas. Esto es unas dificultades añadidas. Y lo mismo que digo del palacio, porque es un tema que me concierne muy cercano, podríamos decir otras cosas. Todos los de Astorga hemos viajado en tren y era un orgullo porque estaban las fábricas cerca, la harinera, la fábrica de chocolates, como tú sabes, y la estación era un punto álgido. Pero claro, luego el coche, la carretera, etcétera, en fin, la vida ha ido, no sé, demasiado deprisa. Háblame, vamos a hablar de Gaudí, eres, yo creo que la gran experta nacional. Este palacio, ¿qué representa? ¿Qué da? ¿Qué ha dado? ¿Qué dará Astorga? Hombre, esto ha sido una suerte, esto ha sido una suerte, un destino que se juntan en un momento determinado. Se quema la vieja casa que tenía el obispo anterior. ¿Puedo interrumpir un momento? Sí, claro. Es que me tengo que ir del sol, ¿sabes? Pues como te decía, una serie de casualidades, es como un destino, porque ahora tú y yo estamos en el solar que desde la época medieval se dedicó para palacio obispal. Fíjate que estamos al lado de la catedral, por tanto es lógico que en este solar se lo dedicara siglos atrás los reyes para esta misión. Estamos en uno de los cubos, en los cubos de esta muralla tardomedieval tan interesante para Astorga, porque le da su personalidad, ¿no? Murallas en principio romanas que luego se rehacen en esta época bajo medieval, como te decía. Entonces, el quedarse sin palacio el obispo, que era donde vivía, un caserón viejo, va a cambiar pues un poco la historia de la ciudad, porque el obispo, que llevaba solo 2 meses en Astorga, el obispo Grau de Reus, una figura memorable, Grau Vallespinos, piensa que tiene que hacer otro palacio, tiene que levantar otro sitio donde vivir. Hay que pensar que él viene de Tarragona, viene del Mediterráneo, de una zona mucho más desarrollada, y piensa que para hacer un palacio o casa necesita un arquitecto. Esto le lleva a solicitar un arquitecto que en Astorga no hay, porque no había arquitecto llamado diocesano que se encargaba de restaurar las iglesias y los bienes que tiene la iglesia. Y empieza hablando con Gaudí, al que conocía, por ser también de Reus, que sí aceptaba hacer un palacio en Astorga, una casa para él. Entonces Gaudí acepta y viene una etapa difícil para Gaudí, porque claro, tiene que someterse a los planos. Él hace el plano, pero en el ministerio en Madrid se lo aprueban, no se lo aprueban, se lo rechazan. Gaudí, que en estos momentos tiene 37 años, acostumbrado a un mecenas como el señor Güell, que le daba carta blanca para que hiciera lo que él creía que necesitaba el señor Güell o su familia, aquí se va a encontrar con una serie de impedimentos que le va a costar pues aceptar todo lo que va a venir después, pero que una vez aprobados los planos hace con sumo gusto, pienso yo. Quisiera decirte que Gaudí, cuando va a hacer este palacio, nada menos que viene de hacer el capricho de comillas. La versatilidad de Gaudí a mí me sorprende, porque el capricho de comillas es puro modernismo, pura invención,
puro movimiento, puro color, puro belleza. Y al año siguiente va a empezar este palacio que tenemos aquí, que yo insisto o creo que es mucho más neogótico. Es decir, Gaudí juega con los estilos como arquitecto que es y conocedor de las técnicas arquitectónicas y amante de los estilos nacionales clásicos, románico, gótico, bizantino, mudéjar, etc. Viene de hacer una obra verdaderamente modernista, idealizada, para levantar aquí este palacio que también es sorprendente, porque por fuera es castillo, por dentro es palacio. Por tanto, es un edificio que hay que explicar un poco, porque mucha gente pues, le ilusiona el verlo por lo extraño que es. Parece un edificio casi de cuento de hadas y, sin embargo, la visión por dentro es totalmente diferente. Yo pienso que como Gaudí, la relación con el obispo, Grau, como he dicho, Vallespinosa, al que tenía gran respeto y con quien habló y con quien vivía cuando viene a Astorga, creo que aquí Gaudí no hace solo un palacio para una persona, sino que quiere exaltar la misión de un obispo casi en época medieval, porque en su aspecto externo, como vemos, tiene torreones, tiene pináculos, tiene garitas, tiene foso. Por tanto, son los elementos claves, diríamos, de un castillo medieval, sobre todo de los franceses, de un château francés de la Loire, ¿no?, de esa zona francesa. Y sin embargo, por dentro le hace un palacio verdaderamente espléndido, porque combina muy bien ese exterior que hemos visto con una vivienda, si no lujosa, sí grandiosa, ya que tiene salón del trono que es propio de un rey o de un noble medieval, un gran comedor, un gran despacho y una extraordinaria capilla para su vida, diríamos, diaria. Entonces, claro, este palacio en la Astorga, que hemos hablado hace un poco de ciudad antigua, sin muchos recursos económicos, con una población envejecida, y pienso que con un cabildo catedralicio poco apto a novedades, pues claro, este palacio fue un choque. Mientras estuvo el obispo, todo fue resultando, pero la muerte del obispo en el 1893 rompe de tal manera la relación de Gaudí con el cabildo catedralicio que toma la decisión de marcharse y dejarlo interrumpido. Estamos hablando, este palacio, la primera piedra se pone en el 1889, por tanto dura 4 años. 1889, 1893, cuando se va Gaudí, porque muere el obispo Grau, y el palacio pues queda interrumpido. Entonces diríamos, y el estado actual, pues también tuvo suerte este palacio, es también un conjunto de casualidades que otro obispo, Diego Alcolea, también un gran personaje, porque estos obispos de los que estoy hablando no solo se limitaron a ser obispos religiosos, sino que fueron hombres impulsores. El obispo Grau, que hace en Astorga el Hospital de San Juan, por ejemplo, venía de Levante y
Todos sabemos que en la zona del Mediterráneo, Cataluña, sobre todo, pues ha habido grandes hombres y mujeres que han sido los creadores, fundadores de órdenes religiosas, pues para gente desfavorecida, para gente enferma, etc. El obispo Grau crea también el Museo Epigráfico en Astorga y además hizo unas novedades en el campo litúrgico muy dignas de tener en cuenta. Y vuelvo ahora al obispo Alcolea, que hacia el año está en Astorga, en 1905 tenemos unas fotos del palacio casi pues solo hasta el primer piso, con piedras en el suelo, semiabandonado. Y la llegada de este nuevo obispo, Diego y Alcolea, le da un nuevo impulso. Habla con Gaudí, va a Barcelona, pero Gaudí no vuelve. Ya no está en sus planes, ya está. En el año 5 Gaudí hace la Casa Milà, en el año 6 hace la Casa Batlló, hace la Casa Vicens, por tanto, la colonia Güell. Gaudí está en su máximo esplendor y, por supuesto, trabajando en la Sagrada Familia. Y ya no consigue que venga Alcolea, pero sí consigue Alcolea que otro arquitecto llamado Ricardo García Guereta se haga cargo de las obras del palacio. Por tanto, este es un palacio que también tiene esta segunda parte. Y además yo valoro mucho el trabajo de García Guereta, porque no tiene que ser cómodo para un arquitecto coger una obra de otro arquitecto y además de la categoría del impulso, del renombre que Gaudí tenía ya. Y entonces tenemos los planos de Guereta y el final del palacio. Ricardo García Guereta trabaja mucho en Madrid, que por eso le conoce a Alcolea, y hace, entre otras obras en Madrid, el Seminario de Madrid, llamado Seminario Conciliar de estilo neomudéjar, con lo cual, sin querer, son arquitectos que tienen mucha cercanía en cuanto a estilos que les gusta a ellos recrear, ¿no? Y gracias a García Guereta pues tenemos el final del palacio, con una intervención de otros artistas, artesanos verdaderamente inmejorables. Por ejemplo, las vidrieras de los hermanos Maumellán son las vidrieras en esos momentos en España de más categoría. Gente francesa que se estableció en San Sebastián y luego en Madrid, y que en Astorga hacen un recorrido de vidrieras a lo largo del palacio extraordinario, de belleza, de calidad. Tenemos nada menos que a Zuloaga, el ceramista que trabaja en León mucho y que también trabaja en la capilla de Astorga. En Segovia, que hay una iglesia desacralizada que es el Museo Zuloaga, allí viene señalado trabajos en la capilla del Palacio Episcopal de Astorga. Tenemos la obra de Juan Moya, un arquitecto de origen de Navarra, de Tudela, pero también afincado en Madrid, que trabaja en Úbeda, que trabaja en Baeza, que hace en el Palacio de Astorga el sillón del trono, el altar de la capilla. Tenemos a Enrique Marín, el escultor que hace en Astorga el león y el águila, que es por tanto un escultor muy cercano para nosotros en un monumento que conocemos todos los astorganos. Hace la Virgen de la Capilla. Y sobre todo me llama la atención la pintura de Fernando de Villordas, que hace 2 frescos en la capilla del palacio que son espectaculares. Es una obra que yo siempre me admiro, cómo este pintor trae a Astorga, digo en su mente,
los tapices de la reina Juana que están en el Palacio Real. Es decir, el Palacio Real cuenta con una serie de tapices flamencos de la reina Isabel y de la reina Juana, y son la inspiración de dos frescos, como si fueran dos tapices que tenemos en la capilla. Yo pienso, aunque le sacara fotografías que en esta época, en el año 1910, eran en blanco y negro, ¿cómo pudo trasladar toda esa imaginación y toda esa imaginería y toda esa belleza a la capilla de Astorga? Es sorprendente y además está muy bien restaurado ahora y es una delicia, vamos. Es un misterio, me imagino, María Jesús, pero has insistido mucho. Es un palacio por dentro, es un castillo por fuera. La iglesia, la diócesis de Astorga, los dos obispos tenían tanto dinero como para sostener algo que luego no van a habitar. Hay como contradicciones que uno no se llega a explicar. Yo entiendo que de alguna forma en esas casualidades has evitado la palabra milagro. Y es que uno no da crédito a esto que ve, supongo que como muchos turistas que dicen, pero ¿qué hace esto aquí en medio?, ¿no? Sí. El presupuesto del palacio, creo, lo digo de memoria, pero creo que fueron 169.000 pesetas. El proyecto inicial, en la época de Gaudí, que luego no se cumple, pero esto es lo que pone el pliego para que admitieran la obra. Claro, los sueldos, lo que cobraba Gaudí en aquella época es que hoy nos parece miserable. Que cómo todo esto se ha podido llevar a efecto en una diócesis pobre, enorme, porque la diócesis de Astorga es enorme, tú sabes, que tiene Partenorense, León y Zamora, y entonces es una diócesis siempre además envejecida. Por tanto, hoy mismo el que se mantenga este palacio en estas condiciones, pues a veces no encontramos solución para esto que se nos pone en la cabeza como dudas, ¿no? Tienes razón. Sí tengo que decir que la última reforma del palacio, que no hace un año que se ha acabado, ha contado con más de 1 millón de euros, que se ha pagado el Estado, la Junta y la diócesis. Porque lo que saca de taquilla, de tickets, pues me imagino que es mantenimiento, porque aunque estamos en un buen cruce de caminos y tenemos visitantes, pero no lo podemos comparar con las grandes piezas artísticas de España donde cuentan con millones. Entonces, ¿cómo todo esto se ha ido manteniendo? Pues no sé, sorpresa, casualidades, buen momento y además sin habitar, tienes razón, porque un obispo, creo que fue don José Casteltor, quiso vivir en el palacio. Y yo me acuerdo que instalaron hasta unos baños. Pero claro, no. Es imposible. Claro, es otra de las condiciones que el Cabildo le achacaba a Gaudí, poco práctico, porque muy caluroso en verano, muy frío en invierno, aunque todas las habitaciones tienen su chimenea correspondiente. Pero sabemos que en Astorga solo una chimenea pequeña en una gran habitación es insuficiente. Claro, la historia del arte a veces no se entiende. Se ve, pero no se entiende. ¿Cómo acabó al final la relación de Gaudí con Astorga? ¿A palos? ¿No le pagamos? Pues mira, hemos tenido un congreso el 6 y el 7 de julio de este año, en el que yo intervine. Y
Yo esta vez en el Congreso no hablé de arquitectura, es decir, hablé más bien de Gaudí en Astorga, y es más, lo quise titular así para fijarme más en la parte personal. Y creo que acabé las palabras diciendo que era yo, ya que he estudiado el Palacio, como la persona indicada para reconfortarnos con Gaudí. Es decir, para que eso que siempre se dice, rompió los planos, muere el obispo, se marcha, no quiere más relaciones con Astorga, tal. Hoy estamos aquí los descendientes de aquellos, no del cabildo catedralicio, por supuesto, pero sí astorganos actuales, y yo me considero que debo volver a encontrarme con Gaudí, que se sienta Gaudí querido aquí y defendido, porque para Astorga es una pieza capital. ¿Sabes o has estudiado, te has encontrado qué hacía Gaudí cuando venía a Astorga? Aparte de vivir en el Palacio, aparte de estar aquí, aparte de ir al seminario, ¿callejeaba, bebía? Muy poco. Yo así, documentos personales, no. Las firmas que tengo de Gaudí son exigiendo, entre comillas, salario y el pago de los billetes del tren. Se dice, vamos a jugar con la tradición, se dice que la relación con el obispo era tan fluida que incluso se habla de un Gaudí antes y un Gaudí después. Es decir, que Gaudí en las estancias en Astorga, hablando con el obispo de liturgia, pudo hacer en él un pensamiento más introvertido, se pudo formar, porque claro, 30 y tantos años, era una persona joven, y quizá le valió el venir aquí, desde luego, para conocer otra realidad. Yo eso no me cabe la menor duda, porque una cosa es Barcelona, una cosa es Tarragona, una cosa es el Mediterráneo, otra cosa es Astorga. O sea, el choque para él tuvo que ser brutal. Brutal incluso en carácter aquí diferente. De él no voy a hablar si mejor o peor, pero brutal. El clima, cómo sería esta Astorga en el siglo XIX, seca, austera, las pocas fotos que tenemos, suelos de tierra, gente mirando hacia abajo, etcétera, sin mar, sin horizonte. Quizá en una persona observadora, como era Gaudí, introvertida, inteligente, creadora, quizá esto le fue formando su personalidad, no lo dudo. Pero así detalles concretos ni fotos de momento. María Jesús, estamos acabando, pero me queda todavía una duda. Espero que tarde mucho en ocurrir. ¿Te gustaría que te despidieran en ese palacio antes de ir a tu última morada? Para mí el palacio, la verdad, es mi segunda casa, porque vengo con muchísima frecuencia, conozco mucho a la gente que trabaja aquí, me conocen. Todos los que trabajan aquí me siento muy querida y muy cercana, y pienso que lo que se haga en vida aquí queda. Después, pues hombre, siempre quedará el recuerdo de María Jesús Gabela, pero sí me gustaría que la gente joven coja un testigo, porque yo pienso que no es normal que el libro que yo escribí hace más de 40 años, no tenga una continuación. Entonces, sí que lo dije en el Congreso, como te digo, que hemos celebrado,
que gente que haga historia, estudios de historia o arquitectura o en fin, o que quiera profundizar, pues indague más, que lo que yo he hecho le sirva de pauta, pero que luego sigan adelante, porque yo ya siempre digo, esto es lo último, pero vienes tú, y claro, tú como si me dices ahora, vamos a San Justo, pues iría contigo, vamos a Washington, pues iría contigo otra vez. Así siempre digo que es la última y nunca lo es. Muchísimas gracias. Hombre, imagínate, para lo que quieras.